Lifeway presenta. Aquí estamos en la semana 9, lo que significa que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de este libro cinematográfico. Y por eso creo que es apropiado que el último grupo de 7 que veamos sean, de hecho, las 7 últimas visiones. Que veamos escenas que hagan referencia a cosas de las que ya hemos oído hablar. Hemos hablado mucho en el estudio sobre la repetición. Usamos la palabra recapitulación cuando una idea se reutiliza de nuevo, ya sea en el libro de Apocalipsis o en el Antiguo Testamento. Hemos utilizado exhaustivamente nuestras habilidades para mirar hacia atrás y lo han vuelto a hacer esta semana en sus deberes. Espero que al entrar en esta última serie de 7, se pregunten, ¿dónde he visto esto antes? ¿Dónde he oído esto antes? Porque en este punto del estudio deberían empezar a tener la sensación de, vaya, en realidad ya no soy terrible en esto. Estoy empezando a ser capaz de captar las pistas antes de leerlas en una pregunta de tarea. Ese es un buen sentimiento que quiero que recuerden. Porque si pueden tener ese sentimiento en el libro de Apocalipsis, pueden tenerlo en cualquiera de los 66 libros de la Biblia. Espero que hayan sentido cómo crecían sus habilidades a medida que realizaban este estudio, pero también espero que hayan sentido que su adoración por nuestro Rey venidero crece y se profundiza, porque ciertamente yo también lo he sentido. Bien, al final de nuestro tiempo juntas la semana pasada, habíamos visto a Babilonia derribada. La ciudad del hombre, la ciudad de los moradores de la tierra había sido derribada y habíamos visto que se introduce la cena de las bodas del Cordero. Vamos a ver más sobre esos eventos a medida que avanzamos en estas 7 últimas visiones. En realidad, lo que veremos cada vez más a medida que llegamos al final del libro de Apocalipsis es que se están refiriendo al comienzo del libro de Apocalipsis. Aprenderemos algo de eso a lo largo de estas 7 visiones. Pero deberíamos haber preguntado al final de nuestro tiempo juntas la última vez, espera, entiendo que Babilonia ha sido derribada, pero ¿qué pasa con las personas que estaban de pie lejos y mirándola? Parece que no se han ocupado de ellas. Hay otras personas en nuestro elenco de personajes en las que también deberíamos pensar. Cuando vimos las 7 historias, se nos presentaron algunos personajes principales que aún no sabemos qué ha sido de ellos completa y finalmente. Todavía estamos esperando saber qué pasó con esa trinidad profana, la bestia, el falso profeta, el dragón. Seguimos queriendo saber dónde está el Cordero, cuándo reaparece el Cordero. Y así lo que veremos suceder en estas 7 últimas visiones es la resolución de algunas de esas líneas de la trama. Pero como habrán notado esta semana mientras las revisaban, estas no suceden en orden. Son muchas para tratar de decir, espera, ¿a qué escena apunta esto? Vamos a ver si podemos ayudarnos unas a otras a medida que avanzamos señalando dónde hemos oído hablar de ellas antes. Pero antes de entrar en el texto, ya saben lo que les voy a pedir que hagan. Sé que todas están esperando con la respiración contenida. ¿Cuál es la última señal con las manos? Pensé que para las 7 últimas visiones deberíamos hacer esto. Estoy bromeando. Hagamos esto. ¿Es más fácil? De acuerdo, bien. Empecemos por el principio. Empezamos con 7 iglesias, y luego pasamos a 7 sellos, y luego tuvimos 7 trompetas, y luego tuvimos 7 historias, y luego tuvimos 7 copas, y luego tuvimos 7 palabras de aflicción. Eso está bien. Y luego tenemos 7 últimas visiones. 7 últimas visiones. Muy bien, lo han hecho muy bien. Pienso que las más recientes son las más difíciles de recordar. Creo que todas nos asustamos un poco cuando llegamos a las palabras de aflicción. Bien, y entonces vamos a avanzar. Veamos qué hay en nuestra primera de las 7 últimas visiones. Está en el capítulo 19 a partir del versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Inmediatamente nos vemos transportados a la escena inicial de Apocalipsis. En sus deberes tuvieron que comparar la escena que vimos allí y una escena que vemos aquí. Y vieron que en esa primera escena Cristo está vestido de blanco. Aquí está vestido de forma ligeramente diferente. Encontramos algo más sobre su ropa. Es una ropa que está, ¿qué? Teñida en sangre. Tenemos que hablar de eso. ¿Por qué lo vemos aquí? En el primer relato, en la escena inicial de Apocalipsis 1, él tiene ojos que son llamas ardientes, igual que aquí, pero aquí descubrimos que también lleva muchas diademas. Tenía una voz como estruendo de muchas aguas y una espada aguda que salía de su boca. Es una referencia que vemos al Salmo 2 tantas veces a través del libro de Apocalipsis. Aquí una vez más vemos esa espada aguda, pero va a ser utilizada para herir a las naciones. Así que tenemos la respuesta de a dónde ha ido el Cordero. Vemos aquí, tal como vimos en esas escenas iniciales, tal vez lo recuerdan, se nos presentó como la raíz de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí nos encontramos con que, en lugar de empezar con la imagen feroz y pasar a la gentil, hemos pasado de la imagen gentil a la guerrera. Por lo tanto, él tiene muchos nombres que se le dan en este pasaje. En su tarea pregunté, en los 4 nombres descriptivos que se dan para él, ¿qué atributo de Dios se supone que debemos extraer de ellos? Así que los 2 primeros son una especie de obviedad. Se llama fiel y verdadero. Empecé por lo fácil, espero que no se hayan equivocado. Son 2 atributos de Dios. Luego tenemos en el versículo 12 que él tiene un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo. Nadie lo sabe excepto él mismo. Recuerden que tuvimos los 7 truenos y las voces de los 7 truenos y fueron sellados y dijimos que eso era probablemente un indicador de la incomprensibilidad de Dios. No tenemos la capacidad de conocerlo plenamente. Hay cosas que forman parte de sus designios secretos. Cuando vemos aquí que hay un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo, creo que podemos ver eso de nuevo, incomprensibilidad. Creo que hay un par de cosas más que también influyen en este nombre. Recordarán que había una canción que solo cantaban juntos los santos mártires. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia, una vivencia compartida que nadie más tiene. Están unidos por eso. ¿Por qué iba a tener Cristo un nombre que nadie conoce salvo él mismo? Él ha vivido lo que ninguno de nosotros vivirá jamás. Una vida sin pecado, por la que fue castigado hasta la muerte. Como mencionamos en Filipenses 2, él ha ido al lugar más bajo, por lo tanto él es exaltado al lugar más alto. Tú y yo nunca iremos al lugar más bajo, por eso nunca podremos ser exaltados al lugar más alto, pero somos descendidos y resucitados con Cristo. Por lo tanto, creo que una tercera cosa que podemos tomar del nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo es que podría ser una alusión o un momento de mirada atrás al capítulo 32 de Génesis. Si recuerdan la historia de Jacob cuando lucha con un ángel. Entendemos que el ángel es Dios, es decir, Dios en alguna forma angelical, o al menos simbólicamente eso es lo que ocurre allí. En algún momento de su lucha, cuando Jacob sabe que no va a ganar, hace una pregunta. ¿Recuerdan lo que pregunta? Dice, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Y cómo responde Dios? ¿Por qué me preguntas mi nombre? No le das su nombre. ¿Saben lo que pasa ahí? ¿Alguna vez han estado atrapadas en una habitación con un grupo de niños de guardería? Ustedes dicen, no la dejen ser voluntaria en el ministerio infantil. Pues sí, tienen razón. No me pongan con los niños. ¿Qué pasa si hay un niño problemático que alborota a todo el resto de la clase, pero solo son voluntarias? No están en la habitación con estos niños todo el tiempo. ¿Qué es lo primero que deberían decirle a ese niño? ¿Es, detente ya? ¿Qué es? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Porque así pueden ejercer cierto control sobre este niño. Tener la posesión del nombre de alguien tiene un sentido de tener una medida de control sobre ellos. Entonces, cuando vemos que hay un nombre que solo él conoce, ¿qué entendemos? No hay nadie por encima de él.
Pasemos al tercer nombre. En el versículo 13 dice, su nombre es el Verbo de Dios. Probablemente recuerden el Evangelio de Juan. Juan que está grabando esta visión para nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Cuando vemos que su nombre es el Verbo de Dios y sabemos que Juan lo relaciona con estar en el principio, sabemos que se trata de una referencia a su autoexistencia. Está vinculado al acto creativo desde el capítulo 1 de Génesis. Luego el último nombre que tenemos en el versículo 16 es un nombre que está escrito en su vestidura y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No fue difícil, es una referencia a su soberanía. Se nos dan estos 4 nombres descriptivos aquí, pero también tenemos algunas otras cosas muy importantes que se nos muestran en esta primera de las últimas visiones. Volvamos a la descripción que teníamos de él en el versículo 12, donde dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Él lleva muchas diademas y tiene un nombre particular. Es una alusión a Isaías 62, 2, 3. Escucha esta profecía mesiánica. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. ¿Se dan cuenta de que no dice que lleve 2 diademas o 7 diademas como hemos visto en otros lugares? De hecho, en todas las listas anteriores de diademas que hemos visto, eran de un número limitado. Incluso las diademas que vimos en las cabezas de personas que no queríamos que llevaran diademas. A veces eran 7, que señalaban que se imitaba algo de la autoridad de Dios. Pero siempre hubo un número limitado de diademas. Y aquí vemos que hay muchas. Hay innumerables diademas sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, autoridad y reinado infinitos. Aquí tenemos otra referencia a la que debemos prestar atención. Quiero que le dediquemos algo de tiempo. Es en el versículo 13, la descripción de su vestimenta. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta es la pregunta que debemos hacernos al leer este versículo. ¿De quién es la sangre? ¿De quién es la sangre? Recuerden que hemos hablado de las vestiduras que lleva Jesús y que también llevan los santos. Esas vestiduras de lino blanco como referencia a qué tipo de vestidura. ¿La vestidura de quién? Un sacerdote, ¿verdad? Hemos hablado de cómo el cumplimiento ha sucedido donde Él los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando lo vemos vestido con una vestimenta sacerdotal, suponemos que la referencia es a eso. He enseñado sobre esto en otro lugar, pero creo que vale la pena volver a ello en este estudio. Cuando leemos sobre toda la riqueza que implica la vestimenta del sacerdote, y que nadie más en todo Israel habría usado una prenda tan finamente hecha y costosa, a menudo olvidamos que el propósito de esa vestimenta era ser cubierta en sangre. ¿Qué hace un sacerdote? Se sitúa ante el altar y sacrifica animales. Las vestiduras sacerdotales estaban cubiertas de sangre constantemente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿la sangre de quién? Probablemente la sangre de la primera persona que viene a nuestras mentes es la del Cordero inmolado. Ahora apareciendo de nuevo como el Rey guerrero. ¿Lleva su propia sangre? Pienso que es así para los santos que han lavado sus ropas y las han hecho puras en la sangre del Cordero. Aquí lo estamos viendo en una túnica sumergida en su propia sangre. La sangre que se interpuso por ustedes y por mí para que recibiéramos nuestras vestiduras nupciales. Pero creo que en realidad hay 2 ideas que están sucediendo aquí. Creo que hay una que nos puede ayudar en nuestra capacidad de mirar hacia atrás, porque ustedes notaron que tuvimos otra referencia a que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, en este pasaje en el versículo 15. Escuchen las palabras de Isaías 63, 1, 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.
¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Creo que las dos imágenes que vemos reunidas en esta única imagen indican tanto que la sangre sustitutiva de Cristo se lleva en sus vestiduras, como que la sangre de sus enemigos también está allí. Así que nuestra primera visión es una temible. Es una que infundirá terror en los enemigos de Dios, pero que da una gran seguridad a 7 iglesias que escuchan su lectura en voz alta, preguntándose cómo puede arreglarse todo esto. ¿Puede ser esto lo que Jesús tenía en mente? Echemos un vistazo a nuestra segunda visión y veamos cómo nos ayuda aún más. En la segunda visión siento que las cosas no van a mejorar durante un tiempo. Esta es un verdadero dolor de ojos. Es una visión bastante terrible, y ya han visto en sus deberes que también es una referencia retrospectiva. Está tomada casi directamente de las imágenes similares que encontramos en Ezequiel 39, 17, 20. En ese juicio vimos que lo que allí se describía era un juicio sobre las ciudades de Gog y Magog. Van a ver Gog y Magog un poco más adelante en nuestras 7 últimas visiones. En la segunda visión leemos en el versículo 17, «Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Esa descripción en el versículo 18 no suena muy parecida a la gente que vimos de pie a lo lejos mientras Babilonia estaba siendo destruida. Los que, como la mujer de Lot, contemplaban con nostalgia la destrucción de lo que les mataba y que, según decían, les daba la vida. Al final del versículo 17 dice, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios», y lo comparamos en su tarea con la nueva traducción viviente que lo llamó el gran banquete que Dios ha preparado. Tenemos una yuxtaposición irónica de 2 banquetes diferentes. Está la cena de las bodas del Cordero, y luego está este espantoso banquete que vemos desarrollarse. Por lo tanto, lo que aún no hemos visto es la escena real. Lo que hemos oído es el anuncio de lo que va a ocurrir. Si ustedes recuerdan, de visiones anteriores que hemos estudiado, tenemos un anuncio y luego tenemos la ejecución real o una acción de lo que vimos en el anuncio, y lo vemos aquí entre la segunda y la tercera visión. Lo que estamos escuchando es que mientras los santos eran invitados a la cena del Cordero, aparentemente los moradores de la tierra van a hacer la comida en la horripilante cena de Dios. 2 reuniones muy diferentes, debido a que los moradores de la tierra rechazan la invitación al banquete de gracia, se convertirán en el banquete horripilante. Y tomen en cuenta que este es en sí mismo su propio tipo de banquete nupcial. Porque, ¿cómo hemos oído descrita todo este tiempo la idolatría de los habitantes de la tierra? ¿Cómo la describieron? Fornicación. Formaron una unión simbólica de una sola carne con la ramera de Babilonia. Los vemos ahora recibiendo lo que esa unión produce, que es la muerte. Luego pasamos a la tercera visión y veremos cómo se desarrolla. Dice en el versículo 19, «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército». Esperen, esto les resulta familiar, ¿verdad? Esto es una alusión al Armagedón que dijimos que veríamos, va a ocurrir, y ahora lo estamos viendo aquí, va a ser descrito para nosotros. El versículo 20 dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen,
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bien, nos deshicimos de la bestia y del falso profeta, entonces aún estamos esperando noticias de quién. El dragón, Satanás, seguimos esperando noticias suyas. Luego dice, ¿y los demás? ¿A quién se refiere? Esos son los moradores de la tierra, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿cómo se desarrolla la batalla de Armagedón? ¿Recuerdan que dijimos que la espada que sale de su boca es qué? Es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y así, al igual que se habla de la creación, también se habla del acto final de la destrucción. ¿Conocen la letra de Castillo Fuerte es nuestro Dios? Porque hay una estrofa ahí que realmente habla de esto. Creo que antes de pasar mucho tiempo en el libro de Apocalipsis, no reconocía su importancia. Escuchen esta estrofa de ese gran himno. Dice, y aunque este mundo lleno de demonios amenace con devorarnos, no temeremos, pues Dios ha querido, a través de nosotros, que su verdad triunfe. No temblamos por el nefasto príncipe de las tinieblas. Su furia podemos soportar, porque he aquí que su perdición es segura. Una pequeña palabra lo derribará. Aquí lo vemos. Vemos que la palabra de Dios sale a hacer justicia. Recuerden que estamos tratando con una imagen simbólica. Debemos preguntarnos cuál es el significado de que todas las aves del cielo vayan a darse un festín con los cuerpos de los muertos y se sacien de su carne, porque nos incomoda. ¿Les incomoda un poco leer eso? Creo que tenemos que recordar las 7 iglesias en este momento. Creo que tenemos que volver a ponernos en su lugar si queremos entender por qué el símbolo es como es. Porque en el antiguo cercano oriente, si querías deshonrar a un enemigo en batalla, le negabas un entierro. En realidad, ya hemos visto a 2 testigos a los que se les ha negado la sepultura en este libro. ¿Y a quién representaban los 2 testigos? La iglesia. Por eso cuando oímos esto pensamos en los mártires. ¿Y recuerdan que se dijo que Babilonia pagaría por todos los pecados que había cometido? Hemos hablado de cómo, en las plagas egipcias, la muerte de los primogénitos en Egipto fue una respuesta al faraón tratando de dar muerte a los hijos de Israel al principio del libro. Estamos viendo esto aquí. Pero recuerden que las 7 iglesias habrían sido testigos de crucifixiones romanas. Cuando te crucifican en una cruz romana, en muchos casos te dejan en una cruz fuera de la ciudad para que las aves del cielo vengan y te devoren. Entonces, aunque nuestra sensibilidad moderna nos haga retroceder ante esta imagen, vislumbremos cómo había llegado a los oídos de quienes pensaron en el rostro de un ser querido o del amigo de un amigo. Ya han tenido que lidiar con la lucha de preguntarse, ¿Él es realmente el Cristo si así es como nos tratan? ¿Es Él realmente el Cristo si día a día se desborda nuestra vida? Descubriremos que de hecho, ciertamente lo es. Luego llegamos a la 4ª visión, en el versículo 1 del capítulo 20. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Pensaron en langostas espeluznantes en este momento? ¿Recuerdan cuando tuvimos las extrañas langostas que salieron del abismo? Bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay algo que va a ir al abismo, ¿de acuerdo? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sé ustedes, pero yo he leído este pasaje en el pasado y he pensado, no lo sé, cuando llegue al cielo tal vez pueda averiguar qué es. Pero estamos viendo una precuela de la escena donde Satanás fue liberado con las langostas espeluznantes, ¿verdad?
Piensen en el ritmo del que hemos hablado durante todo el estudio. Nos está mostrando que va a haber tiempos donde las guerras y rumores de guerras y terremotos y ese tipo de cosas van a suceder. Pero al igual que los labores de parto, probablemente aumentarán en severidad, que es lo que vimos en los ciclos de juicio. ¿Y después qué? Habrá un tiempo de gran angustia, como el que tienen al final del parto. Y luego, una nueva vida. ¿De acuerdo? Cuando leemos acerca de esto, y ustedes están ahora en un punto en su comprensión de números en la Biblia que cuando leen 1000 años, ¿qué oyen? 10 por 10 por 10. Recuerden que en realidad había una referencia a un periodo de 10 en la carta a la iglesia de Esmirna, que decía, tendréis tribulación por 10 días, pero después recibirán una corona. ¿Y qué es eso? ¿Qué estaba comunicando? La persecución tiene un límite. Durará lo que tenga que durar y no más, igual que las 10 plagas de Egipto. Y entonces recibirás tu recompensa. Cuando vemos 1000 años aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que habrá un periodo de tiempo en el que habrá guerras y rumores de guerras y serán perseguidas, pero después recibirán una corona. Pero antes de recibir la corona, Satanás será liberado. Y las cosas se pondrán muy, muy difíciles. Entonces, ¿qué es este periodo de 1000 años? ¿A dónde va a parar? ¿Recuerdan los 7 montes que vimos y que decíamos que se extendían desde la primera venida hasta la segunda? En una lectura simbólica de este pasaje, entendemos que los 1000 años son ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora deberías hacerme una pregunta muy importante. Estoy un poco sorprendida de que no hayan venido y se hayan lanzado sobre la mesa aquí para hacerme una pregunta realmente importante. ¿Cómo puedes decir que Satanás está atado? Eso no puede ser correcto porque ¿cómo está Satanás atado durante el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? ¿Alguien aquí siente que Satanás no está activo en el mundo de hoy? No, nadie se siente así. Todos sentimos que es muy duro por su culpa en muchos sentidos. Nadie diría, leyendo esto, que lo que queremos decir de una manera simbólica con que Satanás está atado es que no tiene capacidad para influir en lo que sucede entre el nacimiento de Cristo y el glorioso regreso de Cristo. Debe haber alguna forma en la que su capacidad para obrar se haya visto limitada. Tiene que haber alguna manera. Vimos que en la muerte de Cristo, en su entierro y resurrección, el acusador de los hermanos fue arrojado, ya no puede acusarnos. Por lo tanto, algo cambia en la cruz. Y esa es una de las cosas que cambian, ya no puede acusarnos. Pero hay otra cosa muy importante que cambia cuando Cristo viene por primera vez. Antes de la primera venida, a los hijos de Israel se les habían dado las verdades de Dios y se les había dicho que las llevaran hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan la promesa a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tal les había ido con eso? ¿Hasta qué punto había tenido éxito Satanás en sus esfuerzos por descarrilarles, por arrastrarles a la idolatría, por apartarles de la misión, por mantenerles sus ojos puestos en sí mismos y no en las naciones que les rodeaban? Pero en la cruz de Cristo, saltando específicamente hacia adelante hasta Pentecostés, ¿qué vemos que sucede? Gracias a lo que sucede en la cruz, el Evangelio podrá llegar hasta los confines de la tierra, tal y como Jesús les ha encomendado. Satanás no es capaz de detener el avance del Evangelio en los 1000 años entre la venida de Cristo la primera vez y la venida de Cristo la segunda vez. Puede seducir, puede engañar, puede perseguir, pero lo que vemos es que el Evangelio prospera bajo la persecución. Por lo tanto, tenemos un periodo de 1000 años entre la primera venida y la segunda venida, que es un periodo simbólico en el que Satanás está atado e incapaz de detener la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan lo que hemos dicho sobre el Evangelio llegando hasta los confines de la tierra? ¿Cuáles son las palabras que vienen después? Y entonces vendrá el fin. Ahora vayamos a la quinta visión y veamos a qué se puede estar apuntando. En el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Son cosas que ya hemos visto antes? Sí, ¿oyen cómo volvemos al principio del libro? Aquí al final volvemos a pensar en el principio. Esta es nuestra escena original de la sala del trono que vimos en los capítulos 4 y 5. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bien, seguimos escuchando 1000 años. ¿Se trata de los mismos 1000 años o tenemos varios conjuntos diferentes de 1000 años? ¿Qué les parece? Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, esperen un segundo. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, Jen, ¿estás tratando de decirme que simbólicamente debemos entender que el tiempo entre la venida de Cristo la primera vez y la segunda vez es este periodo de 1000 años? No me siento como si estuviera reinando con Cristo en este momento. No me siento como si hubiera revivido y estuviera reinando con Él. Amiga, debido a tu unión con Cristo, eso es exactamente lo que estás haciendo. Escuchen las palabras de Pablo en Efesios 2:1-7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaban qué? Estaban muertas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hablamos al principio de este estudio sobre el ya, pero todavía no. Ustedes ya están sentadas con Cristo, posicionalmente. Todavía no están sentadas con Cristo, prácticamente. Pero lo estarán. Ya tenemos los primeros frutos de esto. Ahora somos las primicias de esto. Cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, eso es lo que está diciendo. El candelero de la sala del trono celestial existe aquí en la tierra, en la medida en que irradies la luz de la verdad de lo que yo soy. Ya lo estamos haciendo, pero aún no lo estamos haciendo de la forma en que lo haremos plena y finalmente. En realidad hay algunos que ya lo están haciendo, y los hemos visto en las escenas de la sala del trono celestial. Empezamos con un grupo de mártires que estaban bajo el altar. Vimos 144,000. Vimos mártires que sabían todos la misma canción, porque por fin había llegado el número completo de los que morirían por el testimonio que daban de Cristo. Ya hemos visto estas imágenes antes. Saben, el capítulo 12 de Hebreos viene justo después del Salón de la Fe de Hebreos. Habla desde el principio de Génesis y menciona todas las personas importantes que oímos en el Antiguo Testamento, diciendo que por fe es como vivían, por la fe así es como vivían. Y luego llegamos a Hebreos capítulo 12 y se abre con, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de qué. ¿Saben? Creo que durante años escuché eso y pensé que significaba que me estaban viendo correr la carrera, que es la siguiente parte. Pero eso es porque no tenía un buen dominio del principio de mirar hacia atrás. ¿De qué dan testimonio? La fidelidad de Dios a todas las generaciones. Y esa gran nube de testigos los hemos visto aquí en Apocalipsis, los hemos visto en esas escenas de la sala del trono. Creo que nos animan. No porque tengamos lo que hay que tener, sino porque Dios, que es fiel a todas las generaciones, lo será sin duda a la nuestra. ¿Cuán alentadoras habrían sido esas palabras para 7 iglesias de Asia Menor? Y qué alentadores para la iglesia de todos los tiempos. Después tuvimos este tema de la segunda muerte que hemos estado posponiendo hablar desde hace bastante tiempo. Y es el momento para que hablemos de esto. Lo vimos originalmente en la carta a la iglesia de Esmirna. ¿Escuchan los indicios, esos pasajes iniciales?
Dice en el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Bien, entonces hay una primera resurrección y hay una segunda muerte. La primera resurrección es la que ya han recibido los que reinan con Cristo. Por eso pregunten sus deberes cuáles creen que son las buenas definiciones para esto. La primera resurrección es una resurrección espiritual. Oímos hablar de ello en Efesios. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Pero ¿qué es la segunda resurrección? Si esa es la primera resurrección, ¿cuál es la segunda? Es una resurrección corporal. ¿Qué le devolvieron a Jesús? Un cuerpo glorificado. Sabemos por su cuerpo glorificado que nosotros también recibiremos un cuerpo glorificado. Nuestra primera resurrección es espiritual, nuestra segunda resurrección es física. ¿Qué hay de una primera muerte y una segunda muerte? Cuando pensamos en los malvados, ¿cuál es la primera muerte que experimentan? Es una muerte física. La primera muerte que experimentarán es una muerte física. Como vamos a ver, la segunda muerte que experimentarán es una muerte espiritual. No significa que vayan a dejar de existir. Es un símbolo que muestra exactamente el grado en que estarán separados de toda expresión de los atributos de Dios, excepto de su ira. En muchos sentidos podría decirse que es un destino peor que la muerte, en lugar de una segunda muerte. Llegamos al versículo 7 y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Lo oyen? Ya lo hemos oído antes. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos de vuelta en Armagedón. Volvemos a ver esta escena. Luego dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esperen, yo pensaba que de la boca de Jesús salió una espada y todos murieron. ¿Por qué dice que bajó fuego del cielo? ¿Recuerdan la última vez que oímos hablar de alguien con el poder de hacer caer fuego del cielo sobre sus enemigos? Fueron los 2 testigos. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso y dijimos que la forma en que pudieron causar tormento a los incrédulos fue el poder de su testimonio? Es solo la verdad. ¿Han oído alguna vez el dicho "la verdad duele"? Pues bien, aquí vemos hasta qué punto. Entonces baja fuego del cielo y los consume. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se han ido. Los 3 miembros de la Trinidad profana están ahora vencidos. Llegamos a la 6ª visión. Y como ya hemos hecho esto durante un tiempo, todas dicen, no lo hagamos, ¿podemos saltar a la 7ª? Ese número 6 es un número de juicio sobre la humanidad. Ustedes no están sorprendidas de saber que tenemos una descripción del juicio final que cae en un número 6 en un ciclo de 7. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Sé que esta es probablemente la primera referencia que tenemos a la desaparición del antiguo orden, pero creo que aquí también vemos algo más. ¿Saben en qué pensé cuando vi esto? Pensé en el capítulo 6 de Isaías. ¿Recuerdan cuando Isaías ve el trono y ve a Dios sentado en él? ¿Y cuáles son las palabras que dice? ¡Ay de mí que soy muerto! Y creo que lo que oímos en esto es una alusión a eso, donde los 4 rincones de la tierra gritan, ¡ay de mí, que soy muerto! Tan expansiva es la gloria de Dios, tan evidente es su derecho a gobernar, tan claras son las ofensas de sus enemigos contra Él, que toda la creación que ha gemido con dolores de parto, ahora lo mira sentado en el trono y dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta es la primera mención que tenemos de este otro conjunto de libros. ¿Alguien quiere especular sobre lo que hay en los libros que se abren?
Tenemos un libro aquí que es donde su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Sabemos que la iglesia en Sardis recibió la promesa de que aquellos que venzan nunca tendrán su nombre borrado del libro de la vida del Cordero. ¿Qué hay en esos otros libros? Los hechos de la humanidad. ¿Son solo los actos de los moradores de la tierra? ¿Qué les parece? No. Son todos nuestros actos. Ahora, sé que una escena como esta puede causarnos un gran sentimiento de realmente no quiero estar delante. Es algo así como la lectura de las 7 cartas a todas las demás iglesias. No necesito que nadie más conozca la lista completa de todos los pecados que he cometido en esta vida. Realmente no sé si quiero conocer la lista. Pero en realidad creo que sí. Porque como tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y nunca puede ser borrado, efectivamente todo lo que está escrito en ese otro libro sobre ti lo estará. No se te pasará factura. Creo que como creyentes sinceros hacemos lo posible por arrepentirnos de todos los pecados de los que somos conscientes, pero todos sabemos que iremos a la otra vida sin poder recordar todos los pecados, o ni siquiera siendo conscientes en algunos casos de los pecados que hemos cometido contra Dios y contra los demás. Creo que cuando Pablo habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo, este será un momento en el que todos los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero conocerán por fin y plenamente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios sin nada que perder. Seguro en su mano. Señor, ¿has ido tan lejos? ¿Hasta ahí llegaste por mí? Santo, santo, santo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de la sexta última visión, la historia humana, tal como la conocemos, ha llegado a su fin. Llegamos a levantar los ojos a la visión celestial y fijarlos allí para siempre. En el relato de la creación en el capítulo 1 de Génesis y al principio del capítulo 2, escuchamos la narración rítmica de los 6 días de la creación. Y al final de cada uno de los 6 días de la creación hay una frase. Y fue la tarde y fue la mañana. Un día. Y pasó la tarde y llegó la mañana, el segundo día. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Cuando llegamos al séptimo día, ¿saben qué frase falta? El punto al final de la frase. Fue la tarde y fue la mañana. No está ahí. En previsión de la séptima visión que vemos aquí, en la que somos capaces de fijar nuestra mirada en la eternidad. Hemos visto la maldad desenfrenada de la presencia de Satanás. Y ahora, final y plenamente, veremos la gloria desenfrenada de la presencia de Dios. A partir del versículo 1 del capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí surge el viejo debate sobre si las mejores vacaciones son en la montaña o en el mar. Todas las chicas del océano dicen, esto no me gusta. Pero llevan aquí el tiempo suficiente para saber exactamente cuál es la implicación simbólica de esto. ¿Por qué ya no hay mar en los cielos nuevos y la tierra nueva? Porque no hay caos. No más caos. El espacio bien ordenado hacia el que susurraba el Edén será ahora nuestra realidad expansiva. El primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía. Ahora, antes de alejarnos de esto, necesito preguntarles algo. Creo que la gente a menudo habla de la tierra como si estuviera completamente destruida.
De hecho, hay un verso en el himno probablemente más famoso de todos que dice, la tierra pronto se disolverá, el sol dejará de brillar. No estoy criticando a uno de los más grandes escritores de himnos de la historia de la humanidad, pero en realidad hay una gran discusión sobre si la tierra será completamente destruida o no. No tenemos por qué estar de acuerdo en la respuesta a eso, pero sí quiero decirles por qué en realidad no creo que eso sea lo que ocurrirá. ¿Recuerdan cuando Jesús tiene su cuerpo resucitado y se aparece a sus discípulos? Hay un hombre llamado Tomás entre ellos. Y Tomás es todas nosotras, ¿no? Démosle algo de crédito. Queremos decir que nosotras no habríamos hecho o dicho lo que Tomás dijo o hizo. Pero nos ha hecho un gran servicio con la pregunta que ha formulado. Porque no cree que sea Jesús y cómo le muestra Jesús que es realmente Él. Le muestra sus cicatrices. ¿Por qué lleva cicatrices en su cuerpo perfeccionado? En realidad, creo que una de las cosas más hermosas de los cielos nuevos y la tierra nueva es que son nuevos. No se destruyen y se vuelven a fabricar. Porque creo que a menudo pensamos, bueno, ¿qué recordaré? ¿Todas las cosas tristes ya no las recordaré? En realidad, creo que tal vez lo que vemos en el cuerpo resucitado de Cristo es que todavía tendremos recuerdos. Habrá indicadores de la vida que fue. Hemos hablado de lo amargo y lo dulce. Aunque esos recuerdos seguirán ahí para nosotros, los veremos desde el principio hasta el final como los ha visto Dios todo el tiempo. Y podremos decir, mira la fidelidad de Dios. Mira la fidelidad de Dios. Es un punto menor. Y tienen la libertad de estar en desacuerdo conmigo. Simplemente no pongan algo en línea sobre ello y sean desagradables. O háganlo. Intentaré que no sea incómodo cuando nos encontremos en las calles de la Nueva Jerusalén. Hablando de eso, miren el versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí viene la novia. Y hablamos de cómo la ciudad de Jerusalén, la historia de dos ciudades, se yuxtapone a la ciudad de Babilonia. La novia que desciende es una imagen reconocible del libro de Proverbios. Aunque la Nueva Jerusalén será muchas cosas, es como mínimo y de forma hermosa la encarnación absoluta y total de la sabiduría. Es la ciudad de la sabiduría, y las implicaciones de ello son que todos los que habitan en ella actuarán con sabiduría en cada momento. Piénsenlo, ¿qué tal se les da eso ahora? ¿Alguien quiere compartir lo buenas que son en eso? Yo fracaso a menudo. Aún con el Espíritu morando en mí, elijo la necedad en vez de la sabiduría. Sigo esforzándome, y esa es la labor de esta vida, el trabajo frustrado de ser simplemente las humanas que fuimos diseñadas para ser desde el principio. Cuando entremos en la Nueva Jerusalén, no solo será la encarnación de la sabiduría, sino que no habrá lugar en ella para nada impuro, como veremos. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vieron en su tarea las referencias a todos los lugares del Antiguo Testamento donde se les prometió que Dios volvería a morar con su pueblo en Levítico, en Ezequiel, en los Salmos. Moraré con mi pueblo. ¿Qué vemos aquí? Consumado es. En Juan 1:14, en el Evangelio de Juan, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Probablemente conozcan la palabra tabernáculo. Por eso pasamos tiempo con el diagrama del tabernáculo. Por eso hemos prestado atención a todas las imágenes superpuestas que hemos visto. Porque aquí está ocurriendo algo plena y finalmente anhelado. Anhelado. Por fin. Y fíjate que cuando lo hace, ¿subimos a estar con Dios? ¿Qué ha pasado? Él baja para estar con nosotros. Siempre ha sido así. Descendió para estar con nosotros en un jardín. Y nos rebelamos. Y la gloria de Dios volvió a elevarse.
Él descendió para estar con sus hijos en el desierto, y ellos se rebelaron, y la gloria de Dios se levantó de nuevo. Descendió para estar con sus hijos en el templo de Salomón, y sus hijos se rebelaron, y su gloria se elevó de nuevo. Descendió para estar con su pueblo en la persona de Cristo, pero fue inmolado. Y luego su gloria ascendió a la diestra de Dios Padre. Él descendió para habitar en su tabernáculo de los hijos de Dios en Pentecostés. Pero fue una forma limitada de tenerlo con nosotros. Era un ya, pero todavía no. Aquí vemos su morada final y plena entre nosotros. Es asombroso cómo muchas de nosotras tenemos la concepción común de que un día subiremos para estar con el Señor. Pero aquí vemos que el cielo descendió y la gloria llenó mi alma. Un pequeño retroceso para ustedes. Luego avanzamos al versículo 5 y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Esta es la última vez que vemos esto implícito o declarado. ¿Cuántas cosas se hacen? Todo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esperen, ¿escucharon eso? Fue una de esas pequeñas inserciones que tenemos para la audiencia original. Eso es, de las 7 cartas. Si resumieran todas las declaraciones de el que venciere, más o menos sería eso. El que venciere heredará todas las cosas. Cuando piensan en una herencia, ¿en cuál de nuestros signos manuales piensan? 7 sellos en un testamento que puede ser abierto por un cordero que fue inmolado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando oigamos que está hecho, cuando oigamos que los que venzan heredarán estas cosas. Les he dado abundantes referencias para que las tengan en cuenta en sus deberes, pero la que más me ha impactado es pensar en las palabras de Jesús a sus discípulos en las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. Porque lo que estamos viendo en esta escena es que todo ha llegado a suceder. Los pobres de espíritu han heredado el reino de los cielos. Los que lloran han sido consolados, cada lágrima ha sido enjugada de sus ojos. Los mansos, los que han sido martirizados y han entregado su vida, han heredado la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia han sido saciados. Los misericordiosos han recibido misericordia. Los puros de corazón están viendo a Dios. Los pacíficos son llamados hijos de Dios. Y los perseguidos por causa de la justicia han recibido el reino. Cuando Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, significa que cuando pronunció esas palabras a sus discípulos, sabía que ese día llegaría, y ellos sabrían que todas las promesas de Dios son en verdad sí y amén. ¿Qué se supone que debemos hacer con esto ahora? Todavía no hemos llegado a eso. La parte del ya no es mi favorita. ¿Podemos llegar a la parte de todavía no? Juan nos ayuda en 1 Juan 3:1-3. Yo memoricé esto de niña en la versión Reina Valera, pero escuchamos otra versión para el propósito de este momento. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Escuchen esta última parte. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?
vivir en santidad como para el Señor. Vivir vidas tan piadosas entre los incrédulos que tengan motivos para preguntarnos, ¿por qué eres así? Sean forasteras y extranjeras. Esta no es su casa. Diríjanse hacia aquel que es. ¿Se ponen de pie para cantar la doxología? A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad.